grado, yo les voy a cargar la clase sobre tratamientos térmicos en la UB. ¿Ustedes han operado en otra materia con la UB? Sí, profe. Bien. Yo ya he habilitado los 2 cursos hace un rato. Pretendía cargarles toda la información de la clase de hoy para que practicáramos juntos, pero solo me alcanzó el tiempo para el 4D, 4D2. Si alguno del 4D2 está disponible y tiene opciones de acceder a la UB, puede dar una revisada. Ya después les voy a hacer los comentarios del caso, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Profe, ¿y la fecha de parcial cuál sería? Porque creo que usted daba las clases y eran los que quedaban nada más. Sí, la idea es que ustedes tengan listo a partir del 15, bien digo, 15 de octubre, los trabajos de grupo, para presentarlos en cualquier momento. En general los trabajos todos han estado bien. Lo que tienen que tener en cuenta, y acá hago un paréntesis, me preocupa, deberíamos ser cerca de 200 los conectados y no llegamos a 100 históricamente. Con lo cual va a haber alumnos que van a tener dificultades, ¿no? Porque no se van a enterar de lo que pasa. Les decía, hoy vemos soldadura, la próxima va a ser asincrónica, en una clase que se las voy a preparar totalmente asincrónica, o sea, a través de la UV se los voy a publicar, y antes que me olvide voy a ponerme a grabar esto. Profe, ¿le puedo hacer una disculpe. consulta? Sí. Nosotros somos del grupo 30 Recording in progress. con usted y no tenemos la respuesta todavía. No sé si tenemos que esperar o... No, según yo ya respondí todo, los mails que tenía. ¿De qué grupo? ¿Cómo es el nombre del grupo? 30. Es engranaje. Perdón, el tema. Es un engranaje. Sí, lo he contestado, che. Pero lo he contestado principio de la semana pasada, ¿eh? Profe, No me acuerdo si yo son revisé, a uno o a todos los que aparecieron ahí. yo le había enviado el mail, o sea, de mi casilla salió y recién busqué su mail y no me ha llegado nada, digamos. He estado revisando durante la semana y no me ha llegado. ¿Cuál es tu tema? El mismo que Ignacio, engranajes. Sí, yo lo contesté la semana, bueno, lo tengo que buscar, lo recuerdo clarito al tema. Era de la empresa Tifec, ¿no? Sí. Sí. Y O sea, había uno una solo. parte era de TIFAC. Sí, estaba basado en eso. Sí, me acuerdo haberlo corregido. Iba a decir, en general, los temas bien, pero recuerden que en esta materia nosotros nos enfocamos en las variables de los procesos. Así que, por favor, para la presentación, está bien la cháchara, la presentación, hace a una presentación adecuada, hacer una introducción al tema, pero una vez que lo introducen y lo presentan, tienen que enfocarse en hablarnos sobre las variables de los procesos. Ese es el objetivo final que perseguimos con esta materia. No es que ustedes sean especialistas en industria extractiva, metalmecánica, en cárnica, en plásticos. Simplemente, como ingeniero, digo simplemente, pero es complejo, ¿no? Como futuros ingenieros industriales, cuando ustedes entren a una planta de producción o inclusive a un proceso administrativo en una empresa farmacéutica, en una alimenticia, en una industria de papel, lo primero que van a hacer antes de empezar a opinar es el proceso que se cumple y cuáles son las variables que los gobiernan. Más allá de la formación del especialista, como podemos ser los profes que integramos la cátedra, que de paso estoy buscando un industrial para incorporar, un poco para darle el toque de la especialidad de ustedes,
La idea es que el industrial pueda hacer un rápido diagnóstico, porque él va a saber qué buscar, qué afecta a cualquier tipo de proceso. Entonces, en las presentaciones, nosotros vamos a valorar que ustedes hagan hincapié en las variables de cada proceso, sea cual sea el proceso que nos cuentan, y nos digan cómo afectan el proceso. La presentación es importante, la empresa, los antecedentes que puede haber, pero la clave en donde ustedes van a mejorar su presentación es cuando nos hablen de los procesos. Y presten atención, ya vamos Franco, que todos los profes guitarreamos bastante, porque tenemos que presentar un tema, hacer que ustedes se involucren, pero siempre terminamos redondeando el cómo las variables del proceso son importantes y cómo afectan. Sí, Franco, te escucho. Profe, una consulta. Somos del grupo 5 y por el momento tampoco hemos recibido ninguna evolución respecto a nuestro tema presentado. Bueno, a ver, estoy anotando. Engranajes. ¿Y el tuyo, el 5? Sobre el maíz, hacíamos nosotros. ¿Pero qué? ¿Cómo es el título? Son como rosquillas de maíz. Arepas de maíz. Seguro lo ha visto César, yo se lo he pasado. Ustedes, vos me dijiste que es el grupo 5, ¿no? ¿Y el de engranajes, sí, qué número de grupo es? 30. Grupo 30, profe. 30. Con el ingeniero Dala Costa, sí. Estamos, profe, de grupo 5. Sí. ¿Pero les contestó o no les contestó? No recibimos devolución. Bueno, por favor, mándenselo de nuevo a Dala Costa. Y del engranaje, hagámoslo rápido, mándenmelo de nuevo, así entre hoy y mañana se los corrijo. Yo si no me tengo que poner a buscar en los 300 mails que tengo. Tengo profe, un grupo yo acabo de mandar un mail. Recién le mandé un mail del grupo de engranajes. Bueno, y en observaciones dice engranajes y el curso. Sí, el curso no, dice bueno, trabajo práctico, engranaje y grupo 30. Bueno, ok. Cuando ustedes mandan en estos cursos que son tan populosos, nos tienen que dar la referencia, si no, no se imaginan lo que es buscar. Yo tengo estos 2 cursos de ustedes más el tercer curso, que soy el responsable también y llevo el control del curso de la tarde, pero en mecánica tengo otros 2 cursos igual que esto, o sea, de 100 alumnos cada uno. Entonces vos me pones el número de grupo, no sé el curso, tengo que empezar a buscar un trabajo que me lleva 15, 20 minutos, se me transforma en media hora y demás. El engranaje lo tengo clarísimo que lo revisé. Tal es así que me acordaba de la empresa, no sé qué puede haber pasado. Ya lo busco y si lo tengo lo reviso y lo vuelvo a mandar. El de las rosquillas de maíz, mándenselo a César y dígale, che, te enviamos esto porque no lo hemos recibido y Bonayuti nos acaba de decir que te lo mande. Queremos dejarlos terminados a ustedes con esto para que se preparen tranquilos. Pero les decía, en general, bien, hubo un solo trabajo, pero no es de los industriales, que lo rechacé porque estaba muy incompleto, algo relacionado con el vidrio. Ese lo respondí, creo que ayer a la tarde. Fue el último, uno de los últimos. Si hay alguien del grupo, vidrio flotado era. Muy incompleto. O sea, no había leído ni la guía. En otros, en general, se ve que han hecho el trabajo de leer la guía, le han puesto los distintos ítems. Ahora, cuando hagan la presentación... Profe, nosotros hicimos vidrio. ¿Pero cuál vidrio? Porque tenía 3. Claro, no, hicimos el vidrio de borosilicato, de la SHOT, y después... No. Ya está, ese está respondido, hace ya unos días. Perfecto. No, es vidrio flotado, solo eso habían puesto.
pero súper incompleto. O sea que ese fue rechazado directamente. Tampoco les sé decir si iba a uno o a varios, porque uno respondía o respondemos a los mails que nos han mandado. Si venían copiado todo, fue todo. Si no, ahí quedó. Bueno, ¿alguno del S2, perdón, del D2 que haya ingresado a la UB? Sí, profe, acabo de ingresar. ¿Qué vio? Cuéntenos. Hay una autoevaluación, hay un... Eso por lo más difícil. Sí, a lo mejor lo más importante. Después la soldadura, un archivo de soldadura, soldadura por arco eléctrico, soldadura afectada por calor, generalidad de soldadura. Y después la Tienen 2 videitos y una autoevaluación. La autoevaluación no es para que se preocupen porque recién ahora hemos aprendido a usar la UV, pero sí queremos que ustedes practiquen e inclusive después les voy a pedir que me den algún feedback. Yo estas 2 semanas que han pasado, 2 o 3, he estado haciendo talleres intensivos de varias horas semanales para aprender a manejar la UV. La verdad que es interesante para todos, porque el tema queda documentado y ustedes mismos, después que hacen la clase, se auto verifican. ¿Abriste el archivo, el de la autoevaluación? ¿Podés abrirlo? Sí, profe. Y bueno, las respuestas correctas están al final, en un color tenue. Yo digo, sean honestos con ustedes mismos. Esta es la educación que se viene para adelante, ¿no? En donde cuando se habla tanto de educación por competencias, el profesor toma un segundo plano, en vez de ponerse a hablar durante 2 horas y que ustedes se duermen y nosotros nos damos cuenta, pero no tenemos mucha opción, porque cuando estamos en clase hacemos una broma, decimos alguna barbaridad también. Hoy lamentablemente tenemos que cuidar el lenguaje y ustedes entenderán todos por qué. Pero más allá de eso, es interesante este nuevo sistema, que no es nuevo, nada más que nunca le hemos prestado atención, porque todo queda documentado para ustedes y para nosotros. Una de las grandes cuestiones que se nos han planteado los profesores es la asistencia, para darles aprobación directa. Ustedes bien saben que una de las condiciones es la asistencia. Y todos sabemos, claro, yo en los cursos que he hecho me ha pasado lo mismo, que a veces me conecto y me suena el teléfono y me voy a atender el teléfono, y después vuelvo y me perdí un pedazo, o me conecto y me voy a tomar unos mates. Entonces, de alguna manera, con el uso de la autogestión, de la UV, cada uno, digamos, el profesor da el puntapié inicial, presenta el tema, los induce a que ustedes se vayan a la UV y hagan el curso. O sea, desarrollen los temas. Al final de la charla, el profe queda en línea para que ustedes vayan haciendo preguntas o consultas a medida que leen o van realizando, analizando los videos. Es una clase un poco más interactiva. El profe deja de ser el único que habla y hace dormir al resto o aburre el resto, y los estudiantes toman una acción más participativa. Al final hacen esa autoevaluación, que en realidad yo todavía no sé cómo hacer que ustedes suban el archivo y el sistema los corrija en forma automática. Pero bueno, yo les he puesto las respuestas correctas para que ustedes puedan evaluar en qué medida han entendido adecuadamente el tema al que le han dedicado un buen rato. ¿Me siguen con la idea? ¿Qué les parece? Se durmió. Sí, y eso que no empecé a guitarrear todavía. El resto, por favor, ¿están o no están? Sí, profe, está buena la idea. No entré a la UV todavía, pero... No, el 4D2 es el único que está cargado. El 4D1... No sé de qué curso soy yo, pero...
Ya me voy a fijar. Está muy involucrado usted. Estoy re bien. Bueno, pruebe. Busquen el 4D1, el 4D2, donde lo deje entrar es porque ahí está. No va a poder entrar a otro curso. Bueno, yo les voy a hacer... ¿Perdón? Que ahora me fijo. Dale. Yo les voy a presentar, voy a abrir la presentación de soldadura y les voy a hacer la introducción. Mientras tanto, para el resto, ¿qué es esto de soldar? ¿En qué consisten los procesos de soldadura? ¿Qué objetivo tienen? ¿De qué se trata? A ver qué opinan ustedes con sus propias palabras. O sea, profe, básicamente es a través de calor producido por un arco eléctrico unir dos materiales, que puede ser con o sin aporte de otro metal. O material, también puede ser soldadura de plástico, pero bien. de otra cosa. Bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, están con la lengua dura, ¿eh? Y eso que es viernes, ya podrían estar mentalizados con que es viernes y pueden estar más contentos. Yo voy a hacer una introducción breve y después voy a terminar de cargar. Van a ser 3 clases, 3 secciones, la de soldadura. Lo más importante es los videos, que son bien explicativos. Y vamos a ver todos los procesos de soldadura. La autoevaluación van a tener hasta el martes o miércoles de la semana que viene para responderla. Sean honestos, corríjanse en ustedes mismos, la nota no implica nada, o sea, por ahora estamos practicando con este sistema. Sí es obligatorio porque van a mostrar la asistencia a través del sistema, ese es otro factor que tiene importancia, pero vamos a hacer el parcial. Una de las chicas me preguntó ¿para cuándo el parcial? ¿Qué les parece? Les pregunto a los presentes, ¿qué les parece? El 15 lo dejamos para tratar de juntarnos los 3 profes y que ustedes nos hagan preguntas, aclaremos dudas, repasos. Y el día 22 de octubre hacemos el parcial. ¿Les parece? Sí, profe, estaría bien. Sí, profe. Si por las dudas no hay una cantidad de preguntas importantes, o sea, que nos vayan a utilizar para las consultas y aprovechar la clase, únicamente para el día 15 podríamos ver si hay 6 grupos voluntarios que se quieran anotar para presentar el tema. Trabajo de grupo, ese sí va a dar origen a la tercera nota, ¿no? Profe, por tema se refiere al TP, ¿o no? Al trabajo de grupo, sí. Sí, bien. Profe, ¿y las siguientes exposiciones serían después del parcial? Van a ser después del 22 y se las vamos a publicar. Pero por eso insisto, ustedes para el día 15 tienen que tener todos la presentación lista. Porque les va a salir y no hay arreglo previo de quién va primero, quién va segundo. Pensando en el día 22 de octubre, en el día 15, que va a ser una clase de repaso, son 2 horas, 2 horas y media, si nos conectamos a las 18, seguramente no va a haber tantas preguntas para estar durante 2 horas hablando. Entonces, queremos aprovechar esa clase para que presenten si es que hay algún grupo de voluntarios.
Profe, hay una consulta. Nosotros entonces antes del 15 tenemos que volver a mandar el trabajo con las correcciones. No, no. El trabajo no lo tienen que mandar más. El trabajo ahora tienen que armar su presentación reducida para hablar durante máximo media hora. Y le van a hablar a un grupo que va a estar conectado, ¿no? No solo los profes. Normalmente las presentaciones lo que hacemos es, nos dividimos en 3 salas, una por cada profe. Por eso les estoy preguntando o pidiendo 6 grupos para armar 3 salas para el día viernes 15. Entramos a las 18 horas, los 3 profes hacen todas las preguntas, dudas y demás, y a lo mejor desde las 19 hasta las 20 y 30 podemos tomar 2 trabajos cada uno, con lo cual avanzaríamos bastante. ¿Hay voluntarios o no? En todo caso, empiezo a hablar del tema y antes de que cerremos la clase, estoy anotando 15 de octubre, repaso general. Bien. Como comentó uno de ustedes, Emanuel, que me parece que es el más valiente de todo, la soldadura es un proceso metalúrgico que requiere de altas temperaturas. Manuel recién nos dijo un arco voltaico, está bien, pero básicamente el concepto que tenemos que tener es que para soldar lo que necesitamos es una fuente de calor muy intensa. Es decir, lo que necesitamos es lograr fuentes de calor de gran intensidad que produzcan fusión en los materiales metálicos. En función de las características o del tipo de fuente de calor, las soldaduras, los procesos de soldadura se pueden clasificar en los distintos tipos. Por ejemplo, soldadura autógena, se le llama así, a la soldadura en donde existe combustión de gases, no ciertos gases, no cualquier gas. Soldadura por arco, cuando existe una descarga eléctrica de bajo voltaje, pero de gran amperaje. O sea que la potencia en el momento del arco es importante. La soldadura no solamente es usada para unir piezas o materiales, sino que también se la usa para hacer reparaciones y reconstrucciones de partes que tienen desgaste. Ustedes van a ver que en la autoevaluación cargada hay una mención a la industria de la maquinaria agrícola. La agricultura y la ganadería usan mucho la soldadura para reparaciones de piezas que han presentado desgaste. Y todo se hace gracias a los procesos de soldadura. ¿Qué más? Podemos definir la soldadura, ahora una definición técnica, como la unión de 2 metales producidas por efecto del calor localizado en una sección determinada, que provoca la fusión de elementos presentes. Pero esa soldadura está acompañada de un enfriamiento que provoca alteraciones en las zonas aledañas. Esto quiere decir que yo tengo 2 metales que los voy a unir, ¿no? Los junto. Con una fuente de calor los fundo y los uno. Pero a ambos lados de la zona que soldé, a la derecha y a la izquierda, voy a tener modificaciones de la estructura cristalina. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Estos ciclos de enfriamiento del cordón o la unión de soldadura provocan efectos de tratamiento térmico, que es lo que les voy a cargar en una clase asincrónica para el viernes 8.
que la van a poder hacer el 9, el 10, el 11 o el 12, ya les voy a dar un plazo para eso, ¿no? Ocurre que el aire no es un buen conductor, mientras que los metales, una de las propiedades físicas que tienen, es que son muy buenos conductores de la energía eléctrica y de la temperatura. Por supuesto, algunos son más conductores que otros, pero en general son buenos conductores de la temperatura, mejor que el aire. Entonces, la fuente de calor, que transfiere calor para producir la unión soldada, enfría ese material soldado a través del propio material y no del aire. Con el aire hay un intercambio, pero es muy, muy bajo. Las principales variables de un proceso de soldadura, y esto lo vamos a repetir varias veces a lo largo del tema, son la distancia a la zona de fusión, la conductividad térmica del metal base. No es lo mismo soldar cobre que soldar un acero, o soldar aluminio o una aleación de aluminio que soldar acero inoxidable. Y por supuesto el medio ambiente que rodea al cordón de soldadura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es esto de la conductividad térmica del metal base? ¿Quién es más conductor? ¿El aluminio, un cobre, un acero o un acero inoxidable? ¿Quién es mejor conductor térmico? El cobre. Muy bien. ¿Y qué tal el aluminio? Está ahí, cerca. Ahora, imaginen la fuente de calor. Si yo tengo un material base y le voy a poner una fuente, por ahora no digamos qué, pero una fuente de calor intenso. ¿Cómo tendrá que ser esa fuente de calor si el material base que yo quiero soldar es más conductor que otros, más conductor térmico que otros? ¿Esa fuente tendrá que ser más potente o menos potente? ¿O la intensidad? Menor, ¿Perdón? menor. Pensá bien. Si yo voy a calentar y a medida que caliento el metal base me está enfriando, yo lo que necesito es una fuente muy enérgica. Una fuente con gran potencia que transfiera calor rápidamente antes que el calor se enfríe. Bueno, esto es más complejo, ya voy a volver sobre el tema, pero esto da origen al concepto de la soldabilidad. Y acá es algo importante de destacar. Todos los metales son soldables, con mayor o menor dificultad. ¿Por qué digo esto? A veces en la jerga, en el ambiente industrial, de talleres, dice, no, hay materiales que no se pueden soldar. Algunas aleaciones de aluminio, algunos materiales ferrosos, fundiciones ferrosas sobre todo, aceros de matrices o moldes, son aceros de alta aleación. Y ese es un error, es decir, todo metal puede ser soldado con mayor o menor dificultad. Lo que hace falta es conocer el material base para utilizar un material de aporte adecuado y también un proceso de soldadura adecuada. ¿Me siguen con la idea? ¿Qué es el material de aporte? Perdón, profe. Sí. ¿Podría repetir lo de la fuente de calor en relación con la conductividad del metal? Ok. Cuando yo tengo, lo voy a tratar de traducir más que de repetir. Cuando tengo un metal base que es muy conductor, como ser una aleación de cobre, de bronce o de aluminio, si yo utilizo una fuente de calor que no es lo suficientemente intensa,
de gran intensidad. A medida que yo aporte calor, el calor se va a transmitir por el propio metal y va a ser difícil de fundir y de unir. Entonces, cuando tengo un metal base que tiene una alta conductividad térmica, lo que debo utilizar es una fuente de calor mucho más potente y de mucha más intensidad. Tengo que transferir calor de manera más rápida para no darle tiempo que el calor se evacúe por el mismo metal. No sé, Julieta, si con esto se mejora el entendimiento. Sí, profe, clarísimo ahora. Gracias. O sea, hay que tener en cuenta que los metales son mejores conductores térmicos que el aire. Entonces uno muchas veces dice, no, vamos a esperar que si es un metal que está caliente, que el aire lo enfríe. No, no, no. O que el agua lo enfríe. No, no, no. Una olla de la cocina, de acero inoxidable o de aluminio. Cuando la ponemos a calentar, normalmente para enfriarla después la metemos al agua. Sobre todo si se nos quemó, se nos hizo un despelote, pero más de una vez les debe haber pasado esto. En realidad hay que dejar que directamente el metal se termine enfriando por su propia conductividad térmica. Es un muy buen disipador térmico el metal. Bueno, cuando hablamos de soldadura tenemos un metal base, que es lo que queremos soldar, son dos metales separados y los que queremos unir con un cordón de soldadura. Pero además tenemos el material de aporte. ¿Qué es el material de aporte? Es aquel material que se adiciona mientras se lleva a cabo la operación de soldadura. Si el material de aporte, tengo el material base a soldar y el material de aporte con el que estoy provocando la fuente de calor y además depositando material. Ese material de aporte debe cumplir un requisito fundamental, que debe ser compatible, igual o lo más parecido al material base a soldar. Este es uno de los primeros grandes errores que se cometen en los procesos de soldadura. Aún en grandes compañías, donde no se especializan en soldadura, por ejemplo, hacen mecanizado de alta velocidad, pero en algún momento un proveedor un cliente les compra una pieza que la tienen que mecanizar y después la tienen que soldar para armar el conjunto. No son especialistas en soldadura. Entonces, bueno, vamos a usar soldadura, una fuente TIG. Sueldan TIG. Y, oh, caramba, se rompe. Oh, caramba, se rompe. El material de base está mal, el material de aporte. El primer error frecuente que se comete es que el material de aporte no es el adecuado. Para que sea adecuado, lo mejor es que sea el mismo. Si el material que voy a soldar es un acero al carbono, bueno, tengo que soldarlo con un electrodo de acero al carbono, o con un aporte de acero al carbono. Si voy a soldar un aluminio, tengo que conocer la composición química de la base, y tengo que soldar con un aporte de material que sea igual o compatible químicamente. Los materiales de aportes vienen en forma de alambres, bobinas, o sea, rollos, varillas revestidas o también en polvos metálicos. Esto es según el proceso de soldadura. Ya vamos a ver, acá estamos en los conceptos básicos, ¿no es cierto? Vamos a ver que después otro error frecuente es el proceso que se elige para generar la fuente de calor. A veces no es el adecuado para el material que queremos soldar. Otro concepto que aparece en soldadura es el material depositado. Cuando nosotros tenemos el metal base y aportamos el material de aporte para lograr facilitar la unión de esa soldadura, cuando se enfría, se forma lo que llamamos cordón de soldadura o material depositado. Entonces decimos que el material depositado
es el resultado de la soldadura durante la unión del metal de aporte con el metal base. Forman parte del cordón de soldadura y generalmente es donde aparecen las fallas de un proceso descuidado. Algunos que han tenido experiencias o algunas experiencias con soldadura habrán visto o habrán observado que normalmente un cordón, una unión de soldadura, difícilmente se rompa en la misma unión. Se suele romper a un lado o al otro del cordón. Eso es debido al ciclo térmico al que es sometido la pieza o la unión. Y entonces acá aparece el concepto de zona afectada por el calor. En la jerga de soldadura a esa zona le llamamos SAC, o en algunos otros libros, según el origen de la traducción, también se le llama SAT, zona afectada por la temperatura. En vez del calor, la temperatura. O sea que SAC o SAT es exactamente lo mismo. Ojo, cuando hablamos de soldadura, por favor, ¿eh? Bueno, este SAC está constituido por el cordón propiamente dicho y por toda la zona que sin llegar a fundirse, sin llegar a unirse en el ciclo de soldadura, ha sufrido un calentamiento y un enfriamiento a distintas velocidades. Y eso modifica la estructura cristalina de la unión soldada a ambos lados del cordón. Desde el punto de vista metalúrgico, el SAC es la zona más importante de una unión soldada debido a los cambios de la estructura cristalina. Ustedes recordarán cuando vieron en Ciencia de los Materiales las redes cristalinas, el grano cristalino, la molécula y el enlace metálico, ¿no? ¿Se acuerdan algo de eso? Bueno, acá utilizamos esos conceptos para entender lo que pasa concretamente en el SAC. Acá tenemos una muestra. Esto es material base antes de que se suelde a ambos lados. Luego generamos el cordón de soldadura, genera una unión parecida a esto. Y una vez que terminó de enfriar, a ambos lados del cordón, o sea, hacia la derecha y hacia la izquierda, hay una zona que sufre transformaciones cristalinas, o de su estructura o su red cristalina, debido a un ciclo de calentamiento brusco y enfriamiento brusco. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, bro, bien. Otro concepto a tener en cuenta para mejorar o facilitar la soldabilidad de algunos materiales o materiales que son secciones muy gruesas y que si uno las calienta con una fuente de calor muy potente puede provocar grietas o fisuras indeseables, por supuesto, es la técnica del precalentamiento del material base. Como hemos estado hablando, cuando acerco la fuente de calor y sueldo, el calor se evacúa a gran velocidad a través del propio metal. Cuando yo quiero regular un poco esa velocidad de transmisión de calor, la técnica más adecuada es precalentar el material base. O sea, que el material que voy a soldar se precalienta a determinada temperatura, con lo cual, al estar más caliente, la evacuación de calor por la misma sección del metal disminuye. Y eso, aunque parezca mentira, lo hace más soldable, con menos posibilidades de que haya roturas o grietas en las zonas aledañas al cordón. El precalentamiento sirve fundamentalmente para mejorar la soldabilidad y disminuir el efecto negativo que produce el SAC
en las uniones soldadas. Cada material, cada composición química, tiene sus propias temperaturas de precalentamiento para ser soldados. Eso está normalizado. Hay normas que cuando vos vas a soldar una aleación de aluminio 356 o 357, vas a la norma, buscas y te dice, bueno, para soldar precalentar a X cantidad de grados. Para darles una idea, el ejemplo acá, un acero aliado al cromo-níquel con un 0,6% de carbono. Entonces tenemos cromo-níquel al 4% de cromo, no requiere precalentamiento, es decir, que es un material que lo puedo soldar con otro electrodo adecuado, con la misma composición, sin problema. Pero si subo el cromo al 22%, fíjense que tengo que precalentar esa base antes de soldarla entre los 250 y los 450 grados. Es decir, que el metal, antes de producir la unión, lo debo precalentar para que en el enfriamiento genere SAC, una zona afectada por el calor, de menor afectación al material producto de la soldadura. Pero si el cromo supera el 22%, ya no preciso precalentar. Entonces, como dije al comienzo, cada material, cada composición química tiene su propia temperatura de precalentamiento. Ese valor hace que cuando el metal base llega a ese punto de temperatura, su nivel de conductividad térmica es el más bajo. Por eso esto es una propiedad que lo determinan los fabricantes de las aleaciones o de los propios electrodos o materiales de aporte, y te dicen, bueno, si vas a soldar acero cromo-níquel con 14% de cromo, acá tenés el electrodo, pero acordate que el material base lo vas a tener que precalentar a un rango de 150 a 250 grados. Hace una puesta a punto primero y mirá cómo queda. Porque el rango de temperatura que le dan también es bastante amplio, ¿no? Son 100 grados de diferencia. Normalmente en soldadura, además de todas estas precauciones que yo les estoy diciendo, tenemos que elegir bien el proceso, o sea, la fuente de calor, y tenemos que calificar al soldador. Voy a repetir esto después, lo van a ver inclusive en los videos. Cualquiera de nosotros puede soldar, cualquiera. En condiciones normales haríamos algunas prácticas de soldadura en laboratorio de metalurgia o de mecánica, nada más que por ahora recién se está abriendo la facu. Yo ya pedí los laboratorios, no me dieron bolilla. Propuse armar grupos de 15, íbamos a estar varias semanas, pero bueno, les iba a proponer algunos horarios si podían distintos, pero no hubo forma. La idea es que prueben soldar, cualquiera de nosotros suelda. La clave es si vamos a poder soldar bien. Para soldar bien hay que entrenarse, hay que calificar. Y lo primero que tiene que hacer un soldador para aprender a soldar es aprender estos conocimientos básicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien alguna vez ha hecho soldadura, ha visto soldar, ha hecho algo vinculado a la soldadura? Yo sí, profe. ¿Y qué tal? Tengo un curso hecho de 160 horas más o menos y soldé, creo que son 150. Soldo con electrodo, con MIG y tengo un poco de idea de TIG. O sea, sabiendo soldar con electrodo, todos son fáciles. El más básico es el electrodo manual. Soldadura claro, sí, sí. Después una vez que aprendiste pasar a las otras, para mí es fácil. O sea, para mí fue fácil, ¿no? Y TIG lo que te requiere es que hagas muchas horas de práctica. Sí, TIG, por eso no tengo práctica. Le he agarrado un par de veces, pero no.
Más o menos les debo, pero no me quedan bien los cordoncitos. Pero las otras sí. Eso, lo que requiere ahí es práctica. TIG requiere práctica, porque es una soldadura liviana sobre materiales finos generalmente. Ya vamos a hablar para el resto. Pero, ¿qué te parece lo que hemos estado mencionando? ¿Te suena familiar? ¿Te ha pasado alguna vez una unión soldada, sobre todo al principio, que se te ha fisurado? Sí. O sea, en el curso los primeros días fue todo teórico, así era feo. Pero sí, nos enseñaban todo eso de que la conducción térmica, que si te pasas, sobre todo cómo tratar después la soldadura, no enfriarla con agua, Eso. o tener cuidado que no haya una corriente de aire, porque por ahí es una pavada, pero hay una corriente de aire y debilita no la soldadura, sino como te decía, el costado. El sac. Y bueno, termina rompiéndose por el propio uso. Uh-huh. Es lo que más te recalcaban. Y después justo ahora estoy viendo eso del tema de los biseles, para cuando tenés que soldar algo más grueso. Así El es. tipo de electrodo. Ahora vamos a eso. Y todo eso. Bueno, bien. Si yo voy hablando y querés agregar algo, dale. Bueno, igual no tengo mucha idea, profe. O sea, hice el curso ese, pero soldar sueldo, teoría se lo lo que lamento es que no vamos a poder hacer. El año pasado no, porque estábamos graves, todos asustados inclusive, pero este año podríamos haber hecho. ¿Y saben qué es lo más interesante? Lo digo porque me resulta, yo lo descubrí en la práctica profesional. Las damas, las señoritas o señoras sueldan mucho mejor que los hombres. Y en el mundo cada vez más... Le agarraron la mano mucho más rápido, son como más delicadas, nosotros somos más brutos. Exactamente. O sea, tenían una ventaja ahí. Una ventaja que se nota en la industria. Yo he hecho estructuras grandes, soldadas, y cuando descubrí el tema de las damas, no le aflojaba, buscaba señoritas dispuestas a soldar. Y en las grandes obras, en la industria naval, que se sueldan toneladas y toneladas se usan de materiales de aporte y soldadura pesada, cuando no es la soldadura automatizada se la dejan al hombre, pero cuando hay que hacer soldadura manual y retoques o reparaciones, las damas trabajan muy, pero muy bien. Se adaptan más fácilmente a ese trabajo que el hombre. Así que, señoritas, tengo una alumna bueno, ya es ingeniera, pero fue alumna en segundo año de mecánica mía y se apasionó con las clases. Y bueno, durante los años subsiguientes ya fue haciendo cursos y logró certificar para hacer soldadura, no de arco sumergido, sino soldadura subacuática. Bueno, yo le decía, terminá la carrera, porque una cosa es ir como ingeniera soldadora, en donde va a soldar 2 meses, 3 meses, pero después la van a poner a dirigir seguro, a ser el soldador raso, ¿no es cierto? Ya tenía la carrera avanzada, y he recibido noticias de ella, del marido de ella, mejor dicho, que está trabajando para una petrolera, y por supuesto tiene a cargo todo lo que es el mantenimiento con soldadura submarina. O sea, los soldadores submarinos cobran $15.000 por día. ¿Escucharon? $15.000. No llega a cualquiera eso. No llega a cualquiera. Es una actividad de riesgo. Cuando hablamos de soldadores submarinos, hablamos de soldadores que sueldan a más de 20 metros, ¿no? A 60, 80, 100, 200 metros de profundidad. Les voy a colgar unos videos de soldadura submarina para que vean todo el proceso. Digamos. Esto es como los astronautas. Vos salís al espacio y bueno, si volvés, está todo previsto para que vuelvas, pero si pasa algo hay muy pocas probabilidades de que vuelvas entero. Bueno, cuando vas hacia los fondos marinos y bajás 500, 900, 1000 metros, si pasa algo y tienen que sacarte con urgencia, es muy poco probable que hayas tiempo de sacarte. Entonces, tienen que tener un nivel de salud muy bueno, ser muy metódicos, pasar pruebas
psicológicas muy exigentes porque estás encerrado. Cuando te bajan a grandes profundidades, estás 7 días sumergido y estás primero 3 días antes y en una cámara bárica, superbárica, hiperbárica, donde te van bajando la presión, y después cuando salís tenés que pasarte 5 días internado en la cámara hiperbárica, para que no te dé un coágulo sanguíneo y nada de eso. Pero bueno, es una actividad muy interesante y esta alumna, ingeniera, lo logró y lo logró, un esfuerzo terrible, ¿no? Pero lo logró y se calificó bien. Apasionada, estos son trabajos que les tienen que gustar. Bueno, otro concepto a tener en cuenta es que cuando vamos a unir dos metales... Sí. Hay un compañero que dice que se le cortó el internet, que está en espera. Perdón que lo interrumpí. No, bien que me avisaste. No lo veo. Yo le di entrada a todos, che. Recién puso en un grupo que tenemos nosotros que había entrado del celular. ¿No sabes cómo se llama? Ahí me fijo, profe. Yo los tengo como a todos, no tengo a nadie pendiente. Santi Castellano me sale. No me aparece, ni como que está pendiente, ni como que está conectado. Bueno, si vuelve, yo los veo cuando quieren entrar y a varios les he dado acceso. Santiago, Castellanos no. Bueno, ¿se cansó? Les decía, otro concepto es que cuando vamos a unir los materiales, hay que hacer una muy buena preparación de las juntas, de los biseles, así se les llama técnicamente. Estos juntas o biseles están normalizados según el tipo de material y el espesor para lograr uniones correctas. Se han normalizado diferentes tipos de diseño de bisel o de junta. Así tenemos juntas a tope, se les llaman, que son las que no tienen mayor preparación, pero tienen que tener sí una separación que es de un 10% del espesor. Después tenemos las juntas en B, juntas en X. Esto es para cuando el espesor es muy grande y se puede soldar de ambos lados. Se suelda primero de la parte de arriba y después se da vuelta el material y se suelda de abajo. Esto me asegura que todo el espesor, a ver, dos que anexé, Santiago y Visconti, ahí están aceptados. Después tenemos las soldaduras en forma de K o de J, en donde mantengo un lado sin tocar y al otro le hago un vaciado para que la soldadura penetre bien en todo el espesor. Perdón, esto es B de un solo línea. Esta es la soldadura K, es una soldadura que me garantiza penetración de ambos lados, pero al tener esta forma tengo que soldar de arriba y tengo que soldar de abajo. En cambio, con la soldadura B o esta soldadura U o J, esta es una U, yo puedo soldar desde arriba directamente subiendo como muestra el cursor. Y acá lo mismo, arranco en la base y se me corrió la imagen. Arranco en la base y voy subiendo y voy rellenando y uniendo. Acá tenemos una W, estas son uniones J, y acá volvemos a tener una unión de tipo doble K o doble J invertida.
Estas son algunas. Las normas de soldadura muestran infinidades de formas de unión según los materiales y el espesor. Otro concepto básico a tener en cuenta es el concepto del arco voltaico o arco eléctrico. El arco voltaico es provocado por una descarga eléctrica continua de elevada intensidad que genera calor focalizado e intenso. El arco se forma entre dos electrodos, metal base a soldar y el material de aporte, dentro de una atmósfera de gas protector a baja presión. Ya voy a hacer una aclaración, pero bueno, la energía del arco eléctrico, convertida en calor, puede llegar a alcanzar una temperatura de hasta los 3500 grados. O sea, la fuente eléctrica del arco voltaico es una de las fuentes que más temperatura puede alcanzar en el instante en que se produce el toque, el cortocircuito. Como ustedes pueden ver en la figura, el arco es provocado por dos electrodos. Uno, en este caso, es una simulación de dos electrodos saltando chispa entre ellos, pero uno está conectado al polo positivo y otro al polo negativo. Es lo mismo que ocurre cuando tocamos un cable, el positivo con el neutro. Hay un cortocircuito, un chispazo y salta los fusibles. En la soldadura, en la fuente de poder para favorecer el arco eléctrico, lo que tenemos es un gran transformador que cuando salta la chispa, se produce el cortocircuito, esa fuente no se satura, me sigue entregando corriente eléctrica. Y entonces ahí es donde yo logro establecer el arco y estabilizarlo y puedo fundir tranquilamente. Continuando con conceptos básicos, habíamos dicho que desde el punto de vista metalúrgico, la zona afectada por el calor era la más importante. Entonces acá vemos en la figura cómo hemos hecho un depósito, material de aporte, acá hemos aportado material, le ven que tiene una rugosidad, en realidad son los granos cristalinos que tienen un determinado tamaño debido a la velocidad de enfriamiento que han tenido, pero después, esto es la parte de fusión, pero luego, a continuación de esa zona de fusión, hay una aureola donde se ven granos finos, por eso es que se la ve así marcada, tonalizada, en distintos tonos. Bien, el SAC del cual estamos hablando es esta etapa. Es la zona afectada por el calor, es la zona que no se fundió, pero el gran calor que utilizamos para producir la unión se disipó a través del material, hacia abajo en este caso, y hacia los costados. ¿Lo alcanzan a distinguir a eso? Ven que acá hay una zona también afectada hacia este lado y otro más hacia acá. Lógicamente, la zona donde se inició el arco, que es aquí, es donde mayor calor se transfirió y por ende disipó más hacia el interior. El resto del material que se ve sin alteraciones es el metal base, el material que no sufrió modificaciones. Ahora, desde el punto de vista metalúrgico, la zona más crítica es esta, la zona afectada por el calor. Es la zona donde generalmente, cuando hay un proceso que no está bien realizado, aparecen los problemas. En algunas oportunidades aparecen en forma instantánea, en otras aparecen días o semanas después, o en servicio, lo cual es mucho más grave, ¿no? Cuando se trata de grandes estructuras y de problemas después que se afecta por la corrosión. ¿Cuáles son las principales variables de los procesos de soldadura?
la velocidad de calentamiento, o sea, con qué tanta velocidad yo puedo calentar la zona que tengo que soldar. Después, ¿cuál es la temperatura máxima que voy a alcanzar? Esto depende de la fuente de calor y del tipo de material que tenga para aportar, y también de la disipación térmica que tiene el metal base, o sea, temperatura máxima a alcanzar. El tiempo de permanencia a la temperatura máxima. O sea, si mi fuente no es muy eficiente y yo voy a tener el calor focalizado durante mucho tiempo acá para que funda bien, voy a mantener la temperatura elevada durante mucho tiempo y eso afecta más zona SAC. Entonces la transferencia tiene que ser bien potente y rápida. La velocidad de enfriamiento, que depende del metal base, del volumen del cordón y de la conductividad térmica del metal base, y la temperatura final del enfriamiento. No es lo mismo que yo quiera soldar un material en pleno Ecuador, donde estoy durante casi las 24 horas a 28, 30 grados, a que quiera soldar el mismo material en Tierra del Fuego o en la Antártida, donde en Antártida tengo un promedio de -8, -10 y hasta -30 grados bajo cero. Es decir, es importante la temperatura final del enfriamiento. Estos son variables generales, ¿eh? Ya vamos a hablar que hay otras variables más críticas. Acá vemos lo que estábamos comentando. Esto es la foto de la zona afectada por el calor, como si la ampliáramos y estuviéramos viendo la estructura cristalina. Aquí claramente podemos encontrar la zona del cordón propiamente dicha, que es una zona donde se forman granos producto de la elevada temperatura y de un enfriamiento más lento. En la zona de cristalización hay granos equiaxiales, o sea, no son granos afinados, agujas, son granos medios redondeados en el núcleo. A ambos lados del núcleo es donde se produce o comienza a producirse la transferencia de calor, el enfriamiento. Y entonces ahí aparecen cristales con forma de dendritas. A medida que nos alejamos de la zona del cordón, a ambos lados, recuerden, hay una zona bien aledaña a la zona del cordón, en donde mientras se evacúa, se calienta y se evacúa, hay una franja finita que siempre queda a muy alta temperatura durante varios segundos. ¿Ustedes recuerdan qué efecto se producía en el tamaño de grano cuando era expuesto a altas temperaturas durante mucho tiempo? Bueno, lo vamos a ver también en tratamientos térmicos la semana próxima, pero cuando un metal es mantenido a altas temperaturas durante mucho tiempo, se produce un fenómeno más o menos parecido, Franco, no es que se deforma. Hay un fenómeno físico en los metales que hacen que a altas temperaturas el grano cristalino aumente de tamaño. Se produce el fenómeno de crecimiento de grano. Ese crecimiento de grano, el grano grande, provoca zonas duras y frágiles, lo cual no es para nada recomendado. Entonces, la zona de crecimiento de grano es una zona no deseada que sí se forma siempre si dejamos el SAC durante mucho tiempo a alta temperatura. Y normalmente las grietas y fisuras se producen en esa zona, o sea, soldé aquí, hice la unión acá, y la grieta me aparece al lado, de un lado o del otro. Eso es
grietas por SAC, por zona afectada por calor, donde el grano ha crecido demasiado y se ha vuelto muy frágil. A continuación tendríamos que empezar a hablar de los distintas fuentes de calor, pero voy a pasar a la clasificación general. Por alguna razón siempre me queda el último, no lo he acomodado, esa es la verdad. Yo les había dicho que los procesos de soldadura se clasifican según la fuente de calor que genera el calentamiento. Entonces, en función de las fuentes de calor, nos encontramos con soldadura por gases, que son gases combustibles, es decir, son soldaduras que producen llama, o sea, una fuente de calor producida por la llama de la combustión, y la principal y más usada es la oxiacetilénica. Es una soldadura que utiliza el gas acetileno mezclado con oxígeno como combustible. Esta soldadura por llama puede lograr una temperatura del orden de los 3200 grados. Hay que tener mucho cuidado porque el acetileno es un gas caro, como gas combustible, y tiene una gran velocidad de combustión. Entonces, cuando veamos el equipamiento, van a ver que hay que prestarle atención a un dispositivo de seguridad que evita que por error del soldador, descuido o fatalidad a veces, no se cierre bien, no se apague bien la llama, y la llama se rechupa por dentro de la cañería y llega al cilindro donde está depositado el gas. Por supuesto, produce una explosión que muchas veces ha sido mortífera. Es un gas que hay que tratarlo con mucho respeto, ¿ok? En el marco de las soldaduras por gases también aparece la soldadura oxídrica, en donde es una soldadura de temperatura de llama más baja, del orden de los 2800 grados, y utiliza gas propano o butano, es decir, gas envasado, mezclado con aire. En vez de oxígeno, acá le mezclamos al propano o butano con aire. Esto es lo que a veces algunos soldadores usan, algunos chapistas usan para soldar las chapas de los autos. Hay que tener cuidado porque es una soldadura más fría, entonces no transfiere bien calor, genera un sac muy grande, y aunque después lo pelen con una amoladora y le pongan capa de Protex, la estructura cristalina queda modificada por el sac, y entonces eso con el tiempo, por más protegido que esté, se vuelve a oxidar. Es corrosión interna del metal. Y en aquellas plantas donde se fabrican aceros y aleaciones, donde hay gases de la metalurgia, gas de alto horno se le llama, es un gas con alto contenido de sulfuro, se suelen aprovechar para hacer algún tipo de soldadura de reparación. Es una llama de gas que llega apenas a los 2600 grados, o sea que es una soldadura de gas frío, o sea, no llega a ser utilizado industrialmente, pero en muchos lugares lo utilizan. Entonces, soldadura por gases combustibles, principalmente acetileno y también gas propano o butano, mezclado uno con oxígeno y otro puede ser mezclado con oxígeno, pero con aire comprimido anda bien. Después tenemos la soldadura por arco voltaico. La soldadura por arco toma distintas características. La más difundida es la manual y la semiautomática, y existen procesos de soldadura por arco que son totalmente automatizados. En el caso de la soldadura manual, las variantes están dadas por el tipo de electrodo que usa. La soldadura manual utiliza electrodo revestido, son varillas de unos 30 centímetros, el metal del núcleo es el mismo metal que quiero soldar, pero exteriormente lleva un revestimiento de
metales de origen, perdón, de materiales de origen mineral, que cuando se produce el arco voltaico y salta la chispa, esos revestimientos gasifican y forman un cono protector. Entonces existen diferentes tipos de electrodos según el material que voy a soldar. Y por ejemplo están electrodos rutílicos, que permite soldar en todas las posiciones, hace un cordón muy bueno, baja resistencia mecánica, aceptable, pero es baja. Después están los básicos, que son electrodos de muy alta calidad, con bajo hidrógeno, gran resistencia mecánica, también permite soldar en todas las posiciones, pero hay que tener algunas precauciones. Los celulósicos, que tienen gran penetración, pero solamente permiten soldar bajo cabeza y en posición horizontal. Y dentro de la soldadura manual aparece la soldadura TIG, que es Tungsten Inert Gas. Es una soldadura que generalmente, cuando es manual, no se le hacen aportes. Se suelda el metal base con el propio metal base. Otro tipo de soldadura por arco voltaico son las soldaduras semiautomáticas. ¿Qué quiere decir? Que algunas operaciones de soldadura están automatizadas. En este caso, el equipamiento, el operador maneja la torcha o la pistola de soldadura, pero el material de aporte es devanado, es aportado mecánicamente. Entonces, la soldadura semiautomática es una soldadura para alta producción. Y la producción en soldadura se mide por la cantidad de material que se deposita en la unidad de tiempo. O sea, tantos kilos por hora, tantos kilos por día de soldadura. Entonces, la soldadura MAG y MIG utilizan el mismo tipo de equipamiento, pero cambia el gas protector. El material viene de un rollo de alambre devanado por un alimentador automático y la torcha, la pistola, emite un gas protector que en el caso de MAG es anhídrido carbónico, es un gas activo, el gas que tiene la soda o los matafuegos de gases. Mientras que la soldadura MIG utiliza gas argón, que tiene características de ser un gas totalmente inactivo, entonces se protege muy bien. El proceso TIG utiliza aporte de gas argón también, y se puede hacer aporte manual o soldar sin aporte, como dije. TIG es el que se adapta para determinados metales de alta calidad o aleaciones no ferrosas. Todo esto yo lo estoy presentando, después lo van a ver proceso por proceso explicado, y también van a ver videos para que quede claro. Y van a hacer esa pequeña autoevaluación para ver si se entendió el tema. Y si no, van a tomar nota para la semana siguiente hacer preguntas sobre el tema. Después aparece el proceso automatizado o automático. Este es el único proceso de soldadura por arco automático. Se llama arco sumergido. Pero aclaro, no es sumergido en agua, es sumergido en una montaña de polvo fundente, que es el mismo polvo que forma parte del revestimiento del electrodo. En vez de estar laminado sobre una varilla metálica, lo que hace este polvo se lo deposita en granos y el material de aporte penetra dentro de ese arco y va soldando. La gran ventaja de este tipo de soldadura automática de arco sumergido es que produce una gran deposición, una gran productividad por hora de trabajo. Este método, como se darán cuenta, se utiliza para hacer soldaduras de longitudes grandes, de espesores grandes, y fundamentalmente
en la industria naviera, donde se sueldan los cascos de los barcos, las cubiertas, todo se hace por arco sumergido. Sumergido bajo una montañita o una pila de polvos fundentes de origen mineral, que protegen el arco y regulan el enfriamiento también de ese cordón soldado. Pero son procesos totalmente automatizados. Soldadura por gases y soldaduras por arcos son los más difundidos. Después aparece la soldadura por resistencia eléctrica. La fuente de calor está provocada por el efecto Joule. Es decir, cuando a un metal se lo quiere atravesar con una corriente de gran magnitud, un amperaje muy alto, el metal, a pesar de que es conductor, pero cuando le saturamos la capacidad de conducir, se resiste a ser atravesado y se calienta. Efecto Joule. La soldadura por resistencia eléctrica, muy utilizada en la soldadura de estructuras livianas, toda la línea blanca, heladeras, lavarropas, cocina, automóviles, todas las soldaduras de automóviles, en su mayoría, no todos, se suelda por soldadura por resistencia eléctrica. Pueden ser puntos, costura o soldadura tope. Soldadura tope es cuando sueldo dos chapas, las junto y las hago hacer contactos entre ellas, haciéndole presión, entonces se suelda. La soldadura por fricción es una soldadura bastante moderna, totalmente automatizada, que utiliza justamente el principio, la fuente de calor es la fricción que provoca dos metales entre sí que giran a alta velocidad y que son comprimidos entre ellos. Se calientan, llegan a la temperatura de ablandamiento y la presión y la fricción hace que se comiencen a soldar. Es un proceso que por el momento se hace en forma automatizada y por ende tienen que ser series importantes. La soldadura por haz de electrones ya no la vamos a ver más, porque en su momento, digamos, la soldadura de haz de electrones fue la etapa previa a la soldadura láser. Hoy en nuestros días, desde hace ya unos 8 o 10 años, nada más que a la Argentina ha venido hace relativamente pocos años, la soldadura láser superió ampliamente a la soldadura por haz de electrones. Generalmente se hace en procesos procesos automatizados, pero van a ver un video en donde ya empieza a tener aplicaciones, la soldadura láser, aplicaciones manuales, en donde un artesano puede soldar una piecita que la tiene en la mano, la gira en la mano y la va soldando por láser. Van a ver 1 o 2 videos de esos. La gran ventaja de la soldadura láser es que genera un calentamiento bien focalizado, de mucha energía, entonces provoca un SAC prácticamente inexistente. Dije prácticamente. En Rosario, la planta de Chevrolet suelda las carrocerías, es la planta más moderna que Chevrolet instaló en el mundo, creo que está en Campana, provincia de Buenos Aires, suelda toda la carrocería del Chevrolet, no el Onix, el que le sigue, que tiene una versión con cola y una versión redondita, el Chevrolet Cruze. Se suelda con un disparo, o sea, se arma la carrocería en un dispositivo, se le fijan todas las zonas donde tienen que ser unidas por soldadura, se le pone un emisor, que no es otra cosa que un terminal de una fibra óptica, se lo mete en una cámara, se lo cierra, es para evitar que haya fugas del rayo láser que puedan dañar la piel o la vista de los operarios, y desde una sala de control se hace un disparo que dura 2 o 3 picos segundos, y de un solo disparo se suelda toda la carrocería. Una calidad excelente, no hay corrosiones con el tiempo,
y es soldadura súper confiable. Volkswagen en Córdoba también suelda las tapas de las válvulas, los botadores los suelda por láser. Antes lo hacía por haz de electrones y ya ahora lo hace por láser. Láser hoy no necesita más vacío, que sea hecho en el vacío, se puede soldar al aire abierto. Y después hay una serie de soldaduras especiales que llamamos, porque las fuentes de calor son fuentes atípicas. Soldadura bracing, que utiliza el principio de capilaridad. Si los metales se hacen muy líquidos y se ocluyen en la red cristalina de otro, cuando se enfrían sueldan. Soldadura por ultrasonido, si utilizo una fuente sónica de gran intensidad, caliento una zona y sueldo. Soldadura por explosivo, van a ver soldadura por explosivo, van a ver unos videos muy interesantes, inclusive explicativos. Se utiliza cuando los dos metales bases son incompatibles. Por ejemplo, quiero soldar aluminio con acero inoxidable. No hay forma de soldarlo por una fuente de calor, pero sí se puso a punto, y esto ha sido la industria aeroespacial la que permitió estos avances. Se pone el aluminio, que suele ser una capa más gruesa, de espesor grueso, se pone una capa de explosivo, pareja, y encima se pone la lámina de acero inoxidable. Todo eso se prensa, se introduce en una cámara, o en el video lo van a ver que lo llevan a unos túneles de yacimientos mineros abandonados, y a control remoto y a distancia se detona. Bueno, van a ver cómo se produce la unión. Es una unión sólido-sólido, ahí no se llega al punto de fusión, sino que las dos capas que se van a unir, las caras, están perfectamente pulidas. Eso hace, recuerden cómo era el enlace metálico, ¿no? Era el átomo con los electrones girando en las distintas órbitas. Y cuando estaban determinadamente cerca, las fuerzas de atracción eran mayores que las de repulsión, y los electrones entonces terminaban formando una nube de electrones. Bueno, eso se logra cuando vos tenés los dos metales muy pulidos y le das una gran presión entre ambos, y los electrones empiezan a interactuar y se unen mecánicamente. Es un enlace metálico. Soldadura por forja, se levanta a cierta temperatura de forja en el acero 1200 y se martilla, muy usada en la antigüedad, ya hoy no. Bueno, y la soldadura láser, que ya la he nombrado con todos los detalles. Con esto termino la presentación. Acá pueden ver uniones soldadas. Esto es una soldadura eléctrica. Emanuel, si te salen así, ya estamos aprendiendo, ¿eh? Sí, si me salían, profe, así. Ahora ya las mejoraste, vamos a mostrar otra después. Sí, está un poquito fea esa también. Esto es soldadura por resistencia eléctrica, ¿ven? Dos o tres metales con electrodo, que son de cobre, bajo la pinza de soldar, hago presión, dejo pasar corriente de gran densidad y bajo voltaje, y el calor localizado lo funde. Utilizamos soldadura en casi todas las cosas que usamos en nuestra vida diaria. Acá estamos viendo soldadura sumergida. La soldadura robotizada, el proceso de soldadura es el mismo. Lo que cambia es que el manipulador, en vez de ser un operador calificado, generalmente un operador que sabe soldar, se le enseña cómo programar el robot, cómo cargarle el programa, y el robot suelda y el operario lo controla. La ventaja es que el soldador se cansa, tiene carga térmica, en cambio el robot trabaja las 24 horas del día y cada 8 horas cambia de operador que lo va controlando. Hoy por hoy, casi todas las industrias automotrices y de línea blanca de alta producción trabajan con manipuladores y soldadores expertos que los controlan y los cuidan,
porque sufren desgaste, hay que cambiar material. Acá están viendo soldaduras por punto. La soldadura por punto genera un pequeño sac y un hongo que cuando vos rompes, se rompe alrededor, pero la soldadura no se suelta, perdón, con lo cual queda muy firme. Acá estamos viendo soldadura de grandes extensiones por arco, un manipulador para soldar soldaduras planas, soldaduras en grandes superficies y algunas estructuras metalográficas. Soldaduras en reparaciones, esto es en reparación, esto es en reparación. Estas son soldaduras en cañerías, son muy críticas, sobre todo cuando son cañerías a presión. Soldaduras de reparación. Esto es una soldadura láser. Después en el video lo van a ver y lo van a reconocer. Esto ha sido soldado por una soldadura TIG manual. O sea, acá ha habido un operador muy prolijo que ya adaptó el pulso. Esto es soldado por soldadura MIG, o sea, la semiautomática con argón. Vean que es una unión soldada muy prolija, sin grandes salpicaduras. Ahí tenemos una soldadura de arco normal. Nuevamente soldadura sumergida. Los parámetros eléctricos para soldar bajo el agua son más o menos los mismos que usamos en el aire. La gran diferencia son las condiciones de trabajo del operador, que además de ser muy buen soldador, tiene que ser buzo, tiene que estar entrenado en el mergullo, en el manejo de las técnicas de trabajar sumergido, y normalmente se usan electrodos especiales para trabajar en contacto con el agua, y las potencias de soldadura son ligeramente superiores a las que utilizamos en el aire ambiente. Bien, hasta acá va a llegar la presentación, es muy general y voy a cargarles en la autogestión en la próxima media hora, 40 minutos, en los temas para los dos cursos que se puedan nivelar y hacer la autoevaluación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Se durmieron todos. Hola, buenas tardes. No hay dudas, profe. Hola. Bien. Les pido por favor que a partir de mañana, si tienen un rato, o la semana que viene, entren a la UB. Por ahora solamente el 4D2 ha podido ver la carga, pero ya me pongo a trabajar en la del 4D1 y les completo las 3 presentaciones, que es exactamente lo mismo de ahora, nada más que lo he dividido para ver generalidades, que es lo que les he presentado. Después van a ver los procesos propiamente dichos, qué tipo de equipos, cómo se usan, en qué se usan, las variables de cada uno de ellos. Y de resumen, vamos a hacer entonces el parcial el día 22 de octubre. Vamos a utilizar el mismo sistema que tuvimos en el primer parcial, que es a través de Classroom. Todavía no estamos en condiciones de utilizar la UV. Y el viernes 15, es día de repaso general. ¿Se anota voluntariamente algún grupo? Sí, profe, nosotros somos el grupo 10. Nosotros también, profe. Bueno, pero a ver, espere. Grupo. Denme el número de grupo, el título y el curso. Grupo 10, helados, es la heladería Gloops. Gloops. Y ¿sí? el curso 4D1. Bien. ¿Quién otro? Nosotros, profe, somos el grupo 4 del ¿Sí? 4D2 y el trabajo es tabletas de chocolate.
Ese va a ser con degustación, ¿no? Bueno. Profe, Bien, ¿alguien más? nosotros, grupo 17, el soporte para patentes. Ajá. Curso 4 de 2. Bien. Estamos en la mitad, vamos. Profe, perdón, mi grupo tiene como título Fabricación de helados. Está bien, pero era parte de groups. Sí, sí, es parte de Loops. Aclaro por las dudas. Sí, 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 sí. ¿Hay alguien más que se anote voluntariamente? Para el día 15. Bueno, la mala noticia de hoy, la buena es que ya terminó la clase. La mala noticia es que hay 3 grupos que los vamos a seleccionar al azar. No, profe, acá somos otros. Ah, muy bien, qué valiente, dale. Grupo. Grupo 19, número 19, producción de levadura fresca. Es del 4 de 2. Levaduras, 4 de 2. Eso ya les corrigió César, ¿no? Sí, ya tenemos las correcciones. Bien. Vamos 2 grupos más. Están haciendo las interconsultas ahí. Profe, Bueno. a nosotros nos falta un compañero de confirmar, ¿no podemos mandarle por mail? Sí. Me faltan 2 grupos. Pueden mandármelo por mail después. Bueno, gracias. Bien, gente. Si no hay ningún otro comentario, los dejo y sigo trabajando con la clase virtual. ¿Ok? Buenas tardes, buenas noches. Gracias, profe. Chau, Nos chau. vemos, profe, gracias. Chau. Chao. Recording stop.